pido, Padre, que este pequeño mensaje, que este campamento sea una punta de lanza, Señor, para que empiece un avivamiento en el Uruguay, para que la predicación del Evangelio se disperse por todo el Uruguay. Que como en el día del Pentecostés, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, aquí los que estamos seamos llenos y salgamos a impactar las plazas, los parques, las ciudades y la nación entera. Yo te pido, Padre, que pongas tu mano en este momento en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. ¿Saben? Todos sabemos, bueno, muchos acá sabemos manejar, ¿no? Levanten la mano quien sabe manejar aquí, autos. Levanta la mano ella, mirá qué cara dura. Bueno, ¿vieron? Quiero contar una pequeña anécdota. ¿Vieron cuando ponemos primera y estamos manejando? Y hay el famoso juego del embriague. Los chicos capaz que no me van a entender, pero hay que soltar el embriague e ir apretando el acelerador. ¿No les pasa que cuando empezaron a manejar les costaba y se les apagaba el auto? El auto hacía tac, 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 tac y se apagaba. Y ahí, si tu papá era medio impaciente, te decía, no puede ser que no te salga eso. No puede ser eso, es apretar el pedal nada más. Bueno, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a manejar, me pasaba esto, pero me pasó totalmente lo contrario una vez. Estaba en mi barrio, yo vivo en un barrio en Argentina, y había un poste enfrente mío. Y ya saben más o menos a dónde voy. Yo en mi orgullo de que mi mamá no me vea, que el auto me hacía tac, tac, tac y se me apagaba, apreté de más el acelerador. Bueno, terminé con el poste en el auto. Me llevé de lleno el poste. Es muy divertido porque mi mamá pegó un grito, me puso la mano encima, ¿no? Y yo estaba así, de agarrado de volante y el poste tirado en el piso. En un barrio cerrado, donde la máxima es 20 kilómetros por hora. La gente del barrio venía y decía, ¿pero qué pasó acá? Aquí, ni queriendo te haces esto. Ni queriendo tiras un poste. Para lo peor de que la ligó fue mi hermano. Yo me fui a dormir de la vergüenza. Y mi hermano se quedó ahí y pensaron que fue él. Qué anécdota, ¿no? Pero ese golpe, ese momento que fue feo pasarlo, después ahora nos reímos, ¿no? Pero en el momento es feo, fue un momento necesario para que hoy ellos sepan manejar bien. Fue necesario. Fue una palabra que hoy usamos mucho en el camino de la vida. ¿Y qué palabra importante? Fue un proceso. Repetí conmigo, proceso. Ahora, a veces en la vida nos toca. Nos toca pasar situaciones de angustia, de necesidad, de incertidumbre, situaciones en las que no sabemos para dónde ir o la estamos pasando mal y queremos salir de ese momento. Pero, ¿sabes? Te voy a dar primero que nada la definición de proceso. Vamos a repetirla juntos. Proceso, pero primero date 10 segundos para pensar la definición exacta de proceso, o sea, en tu mente. Cuando yo me puse a pensar, antes de leerlo, lo dije, voy a pensar primero yo la definición de proceso, antes de sorprenderme, pues allá me va a sorprender. Y yo pensaba proceso, y me quise hacer el diccionario humano, ¿no? Y dije, decía, dícese de un momento en la vida en el cual nos toca estar en dificultad y nos da una enseñanza. Pero ¿saben cuando encontré la verdadera definición? Proceso significa acción de ir hacia adelante. Repetí conmigo. Proceso significa acción de ir hacia adelante. Y después me puse a pensar, porque también como decimos proceso, decimos prueba. La prueba. Bueno, la prueba todos sabemos que es un momento en el cual se evalúan las aptitudes de una persona en determinada situación, en determinado contexto. Pero la prueba, en la escuela, no nos olvidemos que cuando aprobamos la prueba, es como que subimos de nivel, avanzamos en el colegio. Entonces termina siendo, igual que el proceso, una acción de ir hacia adelante, porque nos lleva hacia adelante. Pero ¿sabes? El secreto es que en el momento no lo queremos pasar. En el momento nos cuesta pasarlo. Y como a mí me costó, no me gustó ese momento
de pasar la prueba, de pasar el proceso de haber embestido un poste con el auto. Cada vez que lo digo me da vergüenza, pero no importa. Fue un momento que no quise pasar, pero que me llevó a crecer. Y si te fijás, cuando el acero, para convertirse en una espada, también pasa un proceso. Es puesto bajo presión, es puesto bajo calor y es golpeado para ser moldeado. El oro, para convertirse en el famoso lingote de oro que conocemos, es refinado, es puesto en calor, en presión, para hacer ese cuadrado que después tiene un gran valor y brilla mucho. Bueno, la enseñanza de hoy es, el humano también funciona así. Nosotros empezamos de una manera, Dios permite que la vida nos aplique presión, proceso, golpes, para que pasemos de ser un oro crudo a un lingote de oro brillante. Pero ese brillo no es brillo natural. Nuestro brillo es el brillo del Espíritu Santo. Hay una historia en la Biblia que todos la conocemos, se encuentra en el libro de Daniel, Daniel 2, de Sadrac, Mesac y Abednego. Repetí conmigo, Sadrac, Mesac y Abednego. Esta historia es muy divertida, es muy hermosa. Resulta que eran 3 amigos, los cuales tenían, gracias al profeta Daniel, un alto puesto en el reinado de Babilonia, de Nabucodonosor. Tenían un alto puesto en una provincia, un alto puesto político, ellos siendo judíos, cosa que era difícil. Ellos siendo judíos tenían un alto puesto. Y la historia cuenta que Nabucodonosor mandó a erigir una estatua. Cuando lean el libro de Daniel van a ver bien. La estatua dice que medía 27 codos. 27 codos son alrededor de 60 metros, porque un codo son 45 centímetros. Es decir, mandó a erigir una estatua de 27 metros más o menos. Era enorme la estatua, enorme. Y lo que Nabucodonosor mandó hacer era que esta estatua sea adorada. Y aquellos que no adorasen esta estatua serían mandados a un fuego, a un horno de fuego, el cual estaba hecho simplemente para eso, para quemar a la gente que no adoraba la estatua que él mandó a erigir. Sadrac, Mesac y Abednego, siendo judíos, siendo fieles a Dios, se negaron a adorar esta estatua. Y fueron, vamos a decir, buchoneados, no sé si se usa esta palabra acá, ¿se usa esta palabra acá? Fueron buchoneados por ciertos caldeos, caldeos son los habitantes de Babilonia, por ciertos caldeos que quizá le tenían desprecio por su etnia, no los querían por su posición política, tenían envidia, no lo sé. Pero ellos fueron a hablar con Nabucodonosor y dijeron, Nabucodonosor, rey, mirá que estos 3 judíos no quieren adorar a la estatua, ¿eh? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Los mandó a llamar. ¿Es cierto que no quieren adorar mi estatua? Lo curioso aquí es que Nabucodonosor, ellos le dicen, sí, no queremos. Nosotros vamos a adorar a Dios nada más, solo ante Dios nos postraremos. Pero lo curioso aquí es que Nabucodonosor les da una segunda oportunidad y les dice, bueno, vamos a una cosa, si ustedes se postran ahora, cuando empieza a sonar la música, se postran a adorar a la estatua, yo les perdono la ofensa. Y esto habla que él les tenía mucho respeto a ellos, Nabucodonosor, les tenía aprecio. Entonces, les dio una segunda oportunidad. ¿Qué hicieron los 3 hermanos? Se negaron. Qué admirable fe que tenían, ¿eh? Porque sabían que su vida estaba en riesgo. En ese momento, Nabucodonosor, enojado, furioso, los manda al horno de fuego. Pero su furia fue tal que prendió el horno de fuego 7 veces más de lo que era prendido normalmente. Avivó el fuego 7 veces más. Y en ese momento, cuando ellos empiezan a ir hacia el horno y son echados, los soldados que habían sido echados murieron quemados de la potencia del fuego. Pero ellos no. A los 3 amigos no se les hizo un rasguño. ¿Sabés qué es lo único que se le quemó? ¿Sabés qué es? Los cordones que los tenían atados. Lo único que se les quemó. Entonces, estuvieron en el fuego, caminaron en el fuego, y cuando Nabucodonosor y los allegados a él, los otros que estaban ahí en el poder, en la autoridad,
estaban esperando ver un espectáculo sangriento. En realidad lo que vieron fue algo mucho más grande y una enseñanza para todos los momentos de nuestra vida. Porque cuando vieron que los tres hermanos no solo no se estaban quemando, sino que había un cuarto hombre en ese momento con ellos caminando en el horno. Repetí conmigo, había un cuarto hombre. Ese cuarto hombre era la presencia de Dios, era Jesucristo, porque Nabucodonosor dice, hay un cuarto tipo. Si echamos tres nomás, ¿cómo puede ser que haya cuatro? Pero cuando lo miran bien dice, ese tiene el rostro de un hijo de Dios. Fue tal la impresión de Nabucodonosor al ver eso que se conmovió ante el poder de Dios, porque los tipos estaban en un fuego que 7 veces prendido, 7 veces ayudado y no se habían hecho un rasguño ni en la ropa. Entonces, Nabucodonosor los saca del fuego y pasaron la prueba, pasaron el proceso. Y muchas veces en la vida caminamos en el fuego, caminamos en el proceso, caminamos y vemos el calor, vemos la presión, los problemas del contexto quizá político o del contexto familiar o del contexto de miles de contextos de prueba que nos frustran y nos dan mucha angustia y ansiedad. Pero sabes, cuando Jesucristo de Nazaret, en la última cena, les cuenta a los discípulos que Él se iba a ir, les dice, yo me voy a ir y sé que están mal ahora, están tristes, pero alguien los va a venir a consolar y ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero Él no lo presentó como el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben cómo lo presentó? Repetí conmigo. Paracletos, el Paráclito. ¿Qué significa el Paráclito? Aquel que está llamado a estar a nuestro lado. ¡Ja! Y ahí es donde está el secreto, porque cuando caminamos en la prueba, en la vida, cuando caminamos en el día a día, en el horno de fuego, como caminaron esos tres amigos, hoy tenemos el Paráclito, el que está a nuestro lado, para acompañarnos y evitar que en la prueba nos quememos. ¿Y quieres saber cuál es el final de la historia? Sadrac, Mesías y Abednego no solo volvieron al mismo rango en la sociedad que estaban, sino que el rey de Babilonia le dio más honores, más riquezas. Es decir, cuando pasamos el horno, no solo el Espíritu Santo no nos deja que nos quememos, sino que nos pone mucho más arriba y mucho mejor de donde estábamos antes de pasar el proceso. Esa es la enseñanza de esta historia. Esa es la enseñanza. Pasamos el proceso, pasamos el horno, el fuego, la prueba, pero cuando el Paráclito nos acompaña, no nos va a dejar que nos quememos y luego estábamos acá, y vamos a estar mucho más arriba. Esa es la enseñanza de esta hermosa historia. Y vos fijate cómo describe Jesús la presencia del Paráclito, del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan 14, 16 al 17. Lo describe de 3 maneras la presencia de Dios. Primero dice, para que esté con vosotros. La preposición griega aquí es metá. Repetí conmigo, metá. Cuando habla de con. Dice, es decir, que nunca estamos solos, porque metá significa en compañía de nosotros. La segunda manera, lo segundo que dice, porque mora con vosotros. La preposición griega aquí es para, como el Paráclito, para, que significa para al lado de. Entonces tenemos que va a estar en compañía nuestro, al lado nuestro. Y la tercera preposición dice, porque mora en vosotros. Aquí la preposición es en, que significa dentro de nosotros. Entonces lo que Jesús nos muestra en esa cena es que el Espíritu Santo va a estar en compañía de nosotros, al lado de nosotros y dentro de nosotros. Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¿Sabes? La Biblia nos dice, cuando se presenta a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando veía la cena me acordaba de algo también, que tiene que ver con la presencia continua de Dios en nuestra vida. Jesús sabía, fíjense que antes de que pase todo, sabía que Judas lo iba a traicionar. Le dice, al que yo le dé el pan que está mojado, es quien me va a traicionar.
A Pedro le dijo, cuando Pedro le dije, yo nunca te voy a dejar, y él le dice, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Es decir, Jesús sabía que iba a quedar solo, que lo iban a desamparar. Pero había algo que era mucho más grande que ese desamparo y era lo que le traía consuelo. ¿Sabes qué es? Él sabía que estaba acompañado de la presencia de Dios. Él sabía que la presencia de Dios estaba constantemente con él, por lo cual el consuelo estaba ahí, en la presencia de Dios. Él sabía que Dios no lo iba a desamparar, que Dios lo iba a acompañar y que se iba a glorificar y lo iba a glorificar a él. Entonces, otra vez vemos acá cómo la presencia de Dios acompaña en los peores y en los mejores momentos. Porque esa es la característica principal del Paráclito. El Paráclito, el Espíritu Santo, es una persona que te anhela. Decite a vos mismo, el Espíritu Santo me anhela. Y Él está buscando que tengamos una unión sosegada y permanente con Él. Sosegada significa una unión que nos dé paz. Y permanente, que sea permanente, que sea todos los días y cada momento de nuestra vida, guiando nuestros pensamientos, guiándonos en el camino de la vida. La unión es muy importante porque nos ayuda también con el Espíritu Santo, la unión, caminar con el Paracleto, nos ayuda a entender más la voluntad del Padre. Y cuando caminamos en la voluntad del Padre, lo glorificamos. Porque a través de su voluntad es como Él se glorifica en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de Jesucristo de Nazaret dentro nuestro, quien es el camino, la verdad y la vida para nosotros. Y ese Jesucristo de Nazaret es la glorificación en carne en el mundo que estuvo del mismísimo Dios, el Hijo. Entonces, cuando caminamos en base a la voluntad y a la unión con el Espíritu Santo, nos acercamos a lo que Dios quiere para nuestras vidas y se glorifica su nombre en nuestras vidas. Entonces, el devocional, la prédica, como quieran llamarlo, es que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días. Todos los días. Porque es una persona. Cuando decimos que nos acompaña, estamos utilizando una preposición que hace que no sea un objeto, sino que sea una persona. Nos está acompañando una persona. Una persona que tiene una voluntad, tiene emociones, puede ser contristada, según el libro de Hechos puede ser hasta engañada. Es una persona el Espíritu Santo. Hasta Jesucristo tenía mucho celo por la persona del Espíritu Santo. Dice, no blasfemen el nombre del Espíritu Santo. O sea, no blasfemiar significa dar crédito a Satanás por las obras del Espíritu Santo. Entonces Jesús tenía mucho celo por el Espíritu Santo, porque es una persona sensible, es un caballero. Y la mejor parte de todo es que lo tenés adentro de tu corazón porque mora en vos. Mora en vos. Y ¿sabés que el Espíritu Santo, para finalizar, si los músicos quieren ir subiendo, el Espíritu Santo nos acerca a entender cada día más el amor que tuvo, tiene y tendrá Jesucristo de Nazaret con todos y cada uno de nosotros? El Espíritu Santo nos ayuda a entender cada día más el amor que tiene. Y mira, te voy a contar una historia. Había una mujer, esta mujer es muy cercana a mí, que presta mucha atención porque es una historia muy hermosa. Había una mujer que ella era la hija de un gran evangelista y esta mujer, ella ya era una mujer consagrada, tenía 2 hijos y ella estaba anhelando que Dios le diga que la amaba. Raro, ¿no? O sea, está en la Biblia constantemente que Dios nos ama, no hay duda. Que nos ama y que todo va a estar bien y que Él nos guarda. Mismo la Biblia dice 365 veces no tengas miedo. Pero ella quería que Dios le diga bien fuerte que la amaba, que Dios le diga de una manera. Y fue tal el deseo que ella tenía que se angustió. Pasó 2 meses de depresión, de angustia, de tristeza, porque cada vez que Dios no le decía que la amaba,
de una manera que no sea la Biblia, ella cada vez pensaba que Dios que menos lo amaba. Como que el hecho que Dios no le diga que la amaba significa que Dios no me ama. Era su ecuación. Y esta mujer se frustró, sus amigas, sus familiares le decían, ¿pero por qué estás diciendo eso? Es un delirio. Ya está en la Biblia, no necesitamos nada más que la Biblia para entenderlo. Pero ella quería entenderlo, quería que Dios se lo diga. Y un día, ella estaba frustrada, mal, fue a una reunión en una iglesia en Argentina de un pastor. Y la historia cuenta que la presencia de Dios en ese lugar se movió grandemente. Y la esposa de su hermano, su cuñada, estaba recibiendo. Entonces ella le dijo, dame a tu niña, recibí que yo voy al privado a hacerla dormir. Entonces esta mujer, que quería que Dios le diga que la amaba, fue con su sobrina, la llevó al privado a estar ahí, a dormirla, a su sobrina. Y mientras estaba allí, la esposa del pastor entró en llanto, pero llorando de una manera desconsolada. Y se tiró de rodillas enfrente de esta mujer. Era el Espíritu de Dios hablando a través de la pastora. ¿Quieren saber qué le dijo la pastora a través de Dios? Dios a través de la pastora. Hija mía, no sabes cuánto te he amado. Desde el día que te creé, desde el día en que te planeé crearte, te he amado, te amo y te seguiré amando hasta el último de los tiempos. Dios le había mostrado el eterno, hermoso amor que tenía por esta mujer. Esa mujer es mi madre. Le puso la mano sobre la panza y vamos a terminar porque sigue la profecía, pero eso no importa. El Centro del Este te daré un regalo más y bueno, parecí yo que no sé si fue un regalo, pero no importa. El mejor regalo, dice. No mentamos, pero no importa. Pero ¿se dan cuenta cómo Dios le dijo a mi madre cuánto la amaba? Eso te lo dice vos hoy. David Greco, algunos quizá lo conozcan, describe al Espíritu Santo, a Dios y a Jesús antes de la creación de las eras y de los tiempos como un consejo eterno. Y cuando deliberaban en el consejo eterno, a mí me encanta imaginarme la escena así. ¿Cómo te llamas vos? Fernando. Me imagino al Espíritu Santo, a Dios y a Jesús diciendo, este es Fernando. ¿Qué hacemos con Fernando? Créalo. ¿Lo creamos? Hacelo. Ya lo amo. Antes de crearlo ya lo amo. Ya lo quiero. Mirá lo que es. Lo amo. Ya lo amo. Créalo porque Dios lo va a hacer un montón. Créalo porque hay un gran plan para su vida. Créalo porque hay un montón para su vida. Lo quiero usar un montón. Créalo. Yo me lo imagino así con Él y con cada uno de todos nosotros. El Espíritu Santo y Jesús y Dios deliberando para crearnos antes de que siquiera hayamos nacido. Y no solo eso, planeando acompañarnos en cada momento de nuestra vida. En cada momento de nuestra vida ya está planeando acompañarnos, crearnos, usarnos, pero más que sobre todas las cosas, amarnos. Estas palabras esbozan solamente una canción, un grito de aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. Yo hoy quiero que puedas acercarte al amor de Dios. No te quedes en tu lugar. El Espíritu Santo, el Paráclito, quiere mostrarte el amor de Dios. Ven aquí. Ven. No tengas miedo, ven. No dejes para mañana lo que puedes hacer para hoy. Ven.